Las metas de los Estados Unidos han sido las de salvaguardar a los norteamericanos y de defender la democracia en Panamá. Si no obedecen esta orden, serán sometidos a fuego masivo y letal. Esto quiere decir que habrán muertos. Hace 34 años, un 20 de diciembre de 1989, las bombas del ejército estadounidense caían sobre uno de los barrios más pobres de la capital panameña, El Chorrillo. Este sería el inicio de una masacre que dejaría un número indeterminado de asesinatos y el evento que marcaría el inicio del nuevo Panamá, ese istmo miserable que algunos llaman el Dubái de las Américas y que muchos, sin muchas luces, ponen de ejemplo del rumbo al que la región debe dirigir sus pasos. Esa intervención militar no había sido la primera. Panamá tenía con los Estados Unidos una relación que se remontaba a mediados del siglo XIX, cuando los estadounidenses construyeron en su territorio, que en ese entonces pertenecía a la Gran Colombia, el ferrocarril interoceánico con el fin de trasladar el oro de California hacia la costa este sin transitar entonces el inhóspito territorio estadounidense. En 1903 fueron los Estados Unidos los que propiciaron la ruptura de Panamá con Colombia y retomaron la construcción del canal interoceánico que los franceses habían dejado a medio terminar. Esto asegurando, mediante un tratado entreguista, la propiedad a perpetuidad no solo de la vía, sino del territorio que le rodeaba. La llamada zona del canal consistía en el canal de Panamá y las tierras, aguas y espacio aéreo circundantes. Tenía un área de 1.432 kilómetros cuadrados y se extendía a 8,1 kilómetros al lado del canal, excluyendo las ciudades de Panamá y Colón, que se encontraban parcialmente dentro de ese rango. La gobernación de la zona del canal ejercía un control territorial que se asemejaba a una especie de colonia. El jefe de la compañía también ocupaba el cargo de gobernador de la zona del canal y era miembro del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. En esta parte del territorio panameño regían las leyes del estado de Luisiana. Además de ocupar el territorio nacional, los Estados Unidos se convirtieron en protectores de los intereses de la oligarquía criolla, disfrazando sus intervenciones con la intención de preservar, entre comillas, la estabilidad y el orden en su colonia favorita. Ejemplos sobran. En 1921, con el fin de proteger sus empresas bananeras en el país, los americanos obligaron a Panamá a ceder parte de su territorio a Costa Rica, dando fin al conflicto conocido como la Guerra de Coto. El 12 de octubre de 1925, fuerzas militares estadounidenses, bajo las órdenes del general William Lassiter, reprimieron protestas del movimiento inclinario, un grupo de gente que exigía mejores precios y condiciones humanas en las pocilgas que alquilaban. El 9 de enero de 1964, varios panameños fueron masacrados por el ejército estadounidense, luego de que trataran de hacer valer el derecho de la bandera panameña a ondear en territorio de la zona. No vamos a dejar que el llanto inunde las despensas y apague las lámparas terribles. No vamos a permitir sollozos cuando la patria está naciendo, porque las ruinas se levantan sobre piedras heroicas a conquistar la vida. De las tumbas salen nuestros capitanes a dirigir las hogueras del martirio. En 1968 inició un proceso que algunos denominan la Revolución Panameña. Esta tuvo origen luego de un golpe de Estado al entonces presidente Arnulfo Arias. Bajo el liderazgo del dictador Omar Torrijos, Panamá logró que se firmara un tratado con la administración de Jimmy Carter, que devolvía a Panamá la soberanía sobre su territorio el 31 de enero de 1999. Son 8.395 días, porque permanecen en este tiempo bases militares que convierten a mi país en un posible objetivo estratégico de represalia, y porque estamos pactando un trato de neutralidad que nos coloca bajo el paraguas defensivo del Pentágono. El tratado establecía en una de sus cláusulas que los Estados Unidos podrían tomar el control del canal para su defensa si Panamá no contaba con los medios para hacerlo. Por esto, Panamá convertiría su Guardia Nacional en lo que se llamaron las Fuerzas de Defensa. Ministros de Estado, delegaciones internacionales, así como de instituciones gubernamentales, visitantes que se han dado cita en el día de hoy, acompañan al general Torrijos. Torrijos moriría en un extraño accidente en 1981 y ahí iniciaría una puja entre miembros de la oligarquía criolla y la cúpula militar.
panameño ya eligió la justicia, la democracia y la libertad. El presidente. La oligarquía se había organizado en la llamada Cruzada Civilista, que fue a las elecciones contra el candidato de los militares en 1989, en un torneo rodeado de varias denuncias de fraude. Para ese entonces, el dictador Manuel Antonio Noriega, quien había sido agente de la CIA, mantenía una tensa relación con los Estados Unidos. Las fuerzas de defensa han dicho, ni un paso atrás. Los batallones de la dignidad han dicho, ni un paso atrás. En nombre de este pueblo que mira de frente y con coraje, este comandante panameño desde esta tribuna repite lo que ya es nuestro como doctrina, como principio y como oración. Ni un paso atrás. La invasión se dio supuestamente para sacar a Noriega del poder. Fueron varios días de conflictos que, como dije al inicio del video, dejaron un saldo de muertos que algunos estiman en más de 4.000. La verdad es que la invasión sirvió para que miembros de la oligarquía tomaran el poder. Esa misma noche, en una base de Estados Unidos, y mientras panameños eran masacrados, juraban su cargo el presidente Guillermo Endara y sus vicepresidentes Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón. Ninguno de ellos ha mostrado arrepentimiento de lo que hicieron. Como presidente de la República, juro a Dios y a la patria cumplir fielmente la Constitución y las leyes de la República. A pocos días de iniciada la agresión, el 3 de enero de 1990, el general Manuel Antonio Noriega, quien se había refugiado en la Embajada de la Santa Sede en la ciudad capital, se entregó a las autoridades estadounidenses. Este acto marca el supuesto fin de la intervención, pero también el inicio de una nueva era, la era de los civilistas, aquellos que encabezaron marchas con consignas renovadas y pañuelos blancos, ahora tenían el poder. No había bombas cayendo del cielo, pero la violencia de los nuevos gobernantes se presentaba de manera más sutil. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría otra vez, aunque resulte caro. Hubieron hombres, mujeres, civiles y militares que dieron sus vidas, no por nosotros, sino por la democracia y la libertad. Y a mí no me importa pagar cualquier precio por ser libre. La era nueva comenzaba con cambios drásticos en la economía, dejando atrás la narrativa de que todos ganaban con la nueva democracia. El baño de sangre de diciembre de 1989 se vio seguido, en junio de 1990, con el llamado Convenio de Donación, por el cual Estados Unidos daría financiamiento al gobierno panameño a cambio de someterse a los planes dictados por el Banco Mundial y el FMI. Este detallado plan económico ha sido seguido al pie de la letra por todos los gobiernos que han pasado estos 34 años. No importa la camisa del partido político que se pongan. Privatizaciones, despidos de empleados públicos, alzas de impuestos al consumo y bajas de impuestos a los que más ganan, reformas a la seguridad social, descomposición de las escuelas y centros de salud, etc. Estaba escrito, redactado en piedra. Desde el primer día, las medidas de los recién llegados al Palacio de las Garzas armaban las piezas de un gobierno de empresarios para empresarios, como diría el ya citado Billy Ford. Ford, este señor de voz ronca y discursos épicos ante el Pleno de la Asamblea Nacional, se convertía en ministro de Planificación Económica y tenía un plan que definiría, con ayuda de otros cómplices a lo largo de la historia reciente, el rumbo que ha llevado al país hasta sus actuales derroteros. El Plan Ford sería la respuesta a los requerimientos de los organismos financieros internacionales de emprender la reforma basada en el mercado. Este incluía la privatización de servicios públicos, reforma tributaria, liberalización comercial y financiera, entre otros. El Plan Ford priorizó el pago de la deuda externa como la condición necesaria para lograr la estabilidad financiera y crear las condiciones para que, supuestamente, Panamá fuera reconocida internacionalmente como un país sin riesgos económicos o financieros. Gracias, Dios mío. ¡Esta vaina se acabó! En ese momento, la deuda pública de Panamá ascendía a 6.177 millones de dólares. De ese total, 4.234 millones correspondían a deuda externa, de la cual el 20%
correspondía a acreedores multilaterales. El equipo económico del gobierno de Panamá buscaba, a través de su propaganda, que la población comprendiera esta prioridad de la política económica, argumentando que en el pago de la deuda se jugaba la dignidad, entre comillas, del país. Por un lado, endeudaban al país con nuevos créditos, negociando nuevos términos onerosos para pagar viejos empréstitos. Y por el otro, se establecían unos pesados condicionamientos a la política económica. El historiador Olmedo Beluche asegura que la transferencia de la soberanía nacional en 1989 sentó las bases para que los partidos involucrados en el proceso de la invasión pudieran acordar una nueva constitución con relación al Canal de Panamá. Este acuerdo resultó en la creación de un marco constitucional que transformó la administración de la zona del canal, convirtiéndola en una entidad que escapaba del control directo del pueblo panameño, quedando bajo el dominio de un grupo reducido de oligarcas. Este cambio de estatus permitió que se le diera un uso que beneficiaba al menor número de personas posible, desviando los ingresos millonarios generados por el canal hacia gastos que en muchos casos se consideraban superfluos y beneficiaban a un selecto grupo de empresarios. Mientras esto ocurría, persistía el aumento de la deuda social, dejando gran parte de la población sin los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida. Más tarde vendrían los diálogos en lugares como Bambito y Coronado. Estas conversaciones de yo con yo daban vía libre para profundizar la violencia económica, que colocó a Panamá en la posición de uno de los países más desiguales de la región. Todo esto mientras se vendía la ilusión de un paraíso renacido entre las cenizas del Chorrillo. Los trabajadores serían los primeros en sentir los embates. Cambios al código laboral, leyes que agravaban la precariedad y llevaron al aumento alarmante del desempleo. Bombas, como el hecho de que cerca de 200.000 panameños subsistan con menos de $1 al día, que más de 1.200.000 personas no tengan techo propio o que más de la mitad de los niños del país estén desnutridos. La invasión nunca concluyó, a pesar de que las bombas hayan dejado de estallar. El enemigo persiste, sin uniforme camuflado, pero con apellido muy criollo. Se apropian de la lucha de los trabajadores por la soberanía y nos hacen creer que los tiempos mejores no pueden llegar a menos que vengan de su mano.